¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Será que Dios habla en nuestro tiempo? ¿Todavía Dios puede hablar? ¿Será que Dios me puede hablar a mí? ¿O por qué Dios no me habla a mí? ¿Cómo oír la voz de Dios? Ese es nuestro tema de hoy. Bienvenidos. Espero que pueda estar con nosotros hasta el final, porque seguro va a aprender. Esto es Fortalece tu Fe. Si usted está en nuestro canal por primera vez, suscríbase, dé like, comparta, active las notificaciones, la campanita, ayúdenos a llegar a más personas. Cada vez somos más, pero queremos bendecir a más cantidad de gente, por eso ayúdenos, suscríbase por favor. Muy bien, entonces espero que esto le ayude, que este tema le ayude. ¿Cómo oír la voz de Dios en nuestro tiempo? Bienvenidos y prepárese, porque Dios seguro le va a hablar a través de este video. Ya venimos. Ya estamos aquí para hablar cómo Dios nos va a hablar, cómo oigo la voz de Dios. ¿Será que Dios habla en nuestro tiempo? Y lo primero que creo es que algunos no creen que Dios hable en este tiempo. Algunos se burlan pensando que Dios no nos puede hablar en nuestro tiempo, pero eso no es así. Están equivocados. Aunque piensan como, no sé si recuerdan y si han visto la película de Todopoderoso, la 2, donde Dios le habla, bueno, en la película obviamente Morgan Freeman hace este film, y Dios le habla a un senador, se llama Evan Buster, y entonces le dice que tiene que construir un arca. ¿Lo recuerda? Bueno, cuando este hombre dice, no, es que tengo que construir un arca, y el padrino político de él le pregunta, ¿y quién le dijo? Y él dice, Dios. Dios le habla, con que Dios le dijo, y empiezan a burlarse de él en las noticias. Bueno, creo que eso no está lejos de la realidad. Hay gente que en nuestro tiempo piensa que le habla a un árbol, pero Dios no le puede hablar, porque así hay la gente. Pero nosotros entendemos que Dios, y creo que es así, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios que le habló a Abraham, el mismo Dios que le habló a Moisés, a Elías, al apóstol Pablo. Es el mismo Dios que usted y yo amamos, que servimos y que creemos. Dios todavía nos sigue hablando. Si es así, entonces ¿por qué no me habla a mí? Diría alguien, ¿no? ¿Por qué yo no puedo oír la voz? ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que quiero decirles es que nosotros tenemos, y en este video le voy a dar 5 consejos, 5 maneras para oír la voz de Dios. Pero antes de entrar en eso, quiero decirle que escuchar la voz de Dios, o Dios habla a través de una frecuencia. Tenemos que sintonizarnos en la frecuencia correcta, si me puedo expresar de esa manera, y es para hacerme entender. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados, estamos demasiado distraídos, estamos demasiado entretenidos. Las redes sociales, los videos en YouTube, bueno, a excepción de Fortalece tu Fe, ahí sí usted tiene que seguir viendo. Pero la televisión, los centros comerciales, nuestras ocupaciones diarias hacen que no estemos ni sensibles ni dispuestos a oír la voz de Dios. Estamos en la sintonía, o en la frecuencia más bien, incorrecta. Oír la voz de Dios requiere que nos sintonicemos con Dios. Eso es como cuando usted quiere poner una emisora, pero la emisora está mal sintonizada. Mire cómo se oye una emisora mal sintonizada, en la frecuencia incorrecta. Así se escucha. ¿Sí ven? Se escucha no se escucha nada con claridad, porque no está en la frecuencia. Y alguien podría decir, no, es que ahí no hay nada, es que no están diciendo nada. No, sí lo están diciendo, solo que está en la frecuencia incorrecta. Y así es Dios. Dios está hablando, Dios está diciendo, pero nosotros estamos en la frecuencia incorrecta. Por eso tenemos que sintonizarnos en la frecuencia correcta. Mire cómo se oye la emisora bien sintonizada. Escuche. Con todo lo que Dios ha hecho a medida que ¿Sí oye? pasa el tiempo, Se escucha bien la voz. marcó un momento. Se escucha bien la voz de quien está hablando, de la canción, del locutor. Y así es cuando usted se pone en la frecuencia correcta con Dios. Se va a oír bien la voz de Dios, ¿ok? Entonces sintonícese en la frecuencia. ¿Cómo se hace? 5 principios para oír la voz de Dios, ¿ok? Número 1. El lugar. Busque un lugar propicio para que Dios le hable. ¿Por qué? No sé si se ha dado cuenta que uno va en el vehículo, usted va en el carro o en su celular, y usted está escuchando una emisora y de pronto la señal se va. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares entra bien la señal, la frecuencia. Bueno, lo mismo es para escuchar la voz de Dios. Necesitamos ubicar un lugar específico. Ese lugar puede ser su cuarto de oración, un lugar donde Dios pueda hablarle, un lugar a solas. Vaya, retírese, váyase al campo, esté a solas en su cuarto, váyase a un parque. En la iglesia es un buen lugar para que Dios le hable, pero el lugar es muy
clave para que Dios le pueda hablar. Busque un lugar propicio, un lugar donde Dios le pueda hablar con libertad y que usted pueda oír la voz de Dios y recibir lo que Dios le está diciendo. Porque si Dios le habla en algún momento y usted tiene que llorar, usted tiene que tener una reacción y toda la multitud está ahí, no sé, va a ser un poquito complicado. Busque un lugar, ¿ok? Número 2. Dios habla a través de la palabra. Definitivamente la mejor manera en la que Dios habla, no la única, pero sí la mejor manera en mi opinión, es a través de la palabra. Necesitamos ser personas que vayan a la palabra. Y quiero aclarar que para que usted escuche la voz de Dios a través de la palabra es necesario tener tiempos, pero también tener disposición. Espere que Dios le hable a través de la palabra. No lea la Biblia como un libro común y corriente, porque no lo es. Lea la Biblia como la palabra de Dios, esperando que Dios le hable algo. Pero es necesario, no lea la Biblia por cumplir un requisito, no lea la Biblia para decir, uy, hoy leí la Biblia. No, lea la Biblia para que Dios le hable. No sé si se ha dado cuenta que hay aplicaciones en el celular que le van contando a usted y le llevan el récord diario de que usted leyó la Biblia y le hacen un plan. Conozco a alguien cercano que lleva 500 días leyendo la Biblia en la aplicación, ¿sí? Y no está mal, yo felicito a esa persona, por supuesto. Pero cuando usted quiere oír la voz de Dios, es necesario que usted tome un tiempo para estar en la presencia de Dios leyendo la palabra. Ahí el Espíritu Santo va a tomar esa palabra y la va a hacer luz a su vida y le va a hablar de una manera especial. ¿Listo? Entonces vaya a la palabra, porque a través de la palabra, no sé si le ha pasado, pero a mí me ha ocurrido que hay momentos donde Dios me está hablando a través de la palabra. Un versículo cobra tanta vida y yo tengo que llorar, o me emociono, mi fe se levanta a través de la palabra. Entonces Dios le va a hablar a través de la palabra. Número 3. No deje de congregarse, porque Dios habla en la iglesia, en la congregación. No deje de ir a congregarse, es muy importante. De hecho, la Biblia lo dice. Por favor, no es igual escuchar el culto o la reunión o el mensaje por internet que estar ahí. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios en la iglesia habla de muchas maneras. En el lugar de reunión, Dios le va a hablar a través de la alabanza. Cuando usted está en la adoración, en la alabanza, Dios le va a hablar. Mire, Dios le va a hablar cuando está ministrando. Dios le va a hablar cuando se está predicando la palabra. Dios le va a hablar a través de un hombre, una mujer, un hermano de la iglesia. Cuando usted está escuchando la palabra en la iglesia, en el lugar de reunión, el Señor le va a hablar, porque el Espíritu Santo toma. Yo he estado y he visto cómo predicando la palabra, terminando el servicio, personas se me acercan y me dicen, pastor, pero me las echó todas a mí. O alguien me dijo en una ocasión, escuché un mensaje y es como si le hubieran contado toda mi vida. ¿Por qué? Porque no soy yo solamente, es que Dios va a tomar esa palabra y la va a hablar al corazón de aquel que está dispuesto, pero que también la necesita oír. Vaya a la iglesia, no deje de congregarse, porque a través de la alabanza, de la adoración, a través de la palabra o a través de alguien que le diga una palabra al final, Dios está contigo, o mire, es que Dios me pone en el corazón que le dé esta ofrenda, ahí sí quiere, ¿no? Pero va a ocurrir, Dios le va a hablar, ¿ok? Número 4. Aunque ya lo dije y lo toqué un poco, quiero enfatizar, Dios habla a través de la oración, específicamente a través de la oración. Necesitamos tener tiempos en la oración y tengo en el canal un video acerca de cómo orar. Cómo orar, cómo no quedarse dormido en la oración. Entonces le recomiendo que vea ese video. Pero usted necesita orar, pasar tiempos con Dios, porque ahí Dios le va a hablar. Pero quiero aclarar algo, es que orar no es hablar no es hablarle a Dios. Orar es hablar con Dios, es diferente. Es que algunos entran a la oración y eso parecen metralletas orando, ¿no lo has sabido? Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú estás conmigo, porque me provees, Señor, guárdame. Padre, que no me empujen mucho en el Transmilenio, en el metro, Señor. Gracias porque tú me pagas la deuda, Señor. Suple para pagar la culebra, o mata la culebra, o mata al que le debo. Hay gente que ora así, ¿no? Y parecen unas metralletas orando y de pronto Dios le quiere hablar. Sí, Señor, porque tú... Y el Señor dice, sí, pero... Y Padre, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, amén. Y ya termina la oración. Y el Señor quizás les quería decir algo, les iba a hablar a su mente, a su espíritu, a su corazón, a través o ahí en medio de la oración, pero no lo permite. Así que cuando usted pida, cuando usted adore, ya terminó de hacer eso, tenga un tiempo de silencio. Tenga un tiempo de esperar que Dios le va a hablar a su espíritu, a su mente, a su corazón. Yo he tenido momentos donde termino mi oración pidiendo, adorando al Señor, y de repente empiezo a sentir al Señor que me habla, al Espíritu Santo que me ministra, y he empezado a llorar. He empezado a sentir una paz del Señor. No estaba yo diciendo nada, pero creo que ahí vino el Señor a hablarme, a ministrarme. Eso Dios va a hacer, ¿ok? Entonces pase tiempos específicos con Dios, pero espere que Dios le hable a través de la oración. Muy bien, número 5.
Dios le va a hablar a través de su entorno, Dios le va a hablar a través de las situaciones, Dios le va a hablar a través de su familia, aún de la naturaleza. Mire, voy a poner un ejemplo así medio raro, pero no sé si le pasó o ha visto personas, a usted, a mí no, a otras personas, que han tenido un despecho, una tusa, decimos aquí. Alguien les abandonó, su pareja, terminaron un noviazgo, le rompieron el corazón, quedaron así decepcionados. Y de pronto yo he visto personas que dicen, y todas las canciones, iban en el taxi, y iban en el bus, en la guagua, dicen en Centroamérica, en República Dominicana, o en el camión, dicen en México. Bueno, iba ahí y la canción era como que me estuviera hablando de ella, todo me lo recordaba a ella. Llegué a la casa y el olor de... Así es. No, pero lo que quiero decir es que cuando usted está dispuesto, sensible a escuchar la voz de Dios en la frecuencia correcta, sintonizado, entonces Dios le va a hablar a través de la naturaleza, a través de una situación, a través de una circunstancia. El Señor le va a hablar. Esté dispuesto y sensible a oír la voz de Dios a través de las cosas que pasan. De pronto ahí Dios le va a decir, no se meta en este negocio. Ahí a través de algo Dios le va a decir, no vayas a ese lugar, no me gusta que estás haciendo esto. Así Dios habla. Mire, antes de orar, permítame terminar con esto. Escuché a un hombre que me pregunta y me dice, pastor, ¿será que Dios me está llamando a que yo le sirva? ¿Será que Dios? Pero es que yo no lo escucho. Entonces empiezo a hablar con él y me cuenta, mire, pastor, yo puse un negocio y el negocio quebró, eso no se vendía nada, quebró. Y le dije yo, ¿y qué pasó? Dijo, no, pero sí salieron oportunidades para predicar, para servir a Dios. ¿Y usted qué hizo? Dijo, no, pastor, yo me compré un taxi porque yo no sabía si Dios me estaba hablando. Me compré un taxi y, no, pastor, me estrellé, me fue mal en el taxi. Y después de eso me dijo, y otra vez salieron oportunidades de servir a Dios, de predicar. ¿Y usted qué hizo? Le dije, me dijo, no, pastor, yo me metí en otro proyecto que me presentaron. Y, no, pastor, me enfermé, eso terminé mal. Y le dije, ¿y usted qué hizo? Y me dice, no sé, pastor, es que ¿será que Dios me está hablando? Yo le dije, no, Dios no le está hablando, le está gritando. Y así es. Hay personas a las que Dios le está gritando, pero como no están en la frecuencia correcta, entonces no pueden oír la voz del Señor. Dios le va a hablar a través de su entorno. Dios habla en nuestro tiempo, todavía Dios habla, y seguro Dios te quiere hablar, pero sintonicémonos, dispongámonos para que el Señor nos pueda hablar. En una de esas Dios le sorprende y le habla audiblemente, no lo sé, lo puede hacer el Señor, pero que Dios habla, habla. Y estas son 5 maneras en las que Dios lo va a hacer, y espero le ayuden y las ponga en práctica. Oremos pidiendo a Dios que nos hable, que nos haga sensibles a escuchar su voz. ¿Le parece? Señor, gracias porque entendemos que tú nos quieres hablar. Gracias porque tú todavía hablas a los que te aman, a los que se disponen. Pero ayúdanos a tener la frecuencia correcta, a sintonizarnos, Señor, para escuchar tu voz, para que nuestros pasos sean guiados y direccionados por ti y no cometer errores, Señor, y que tu bendición venga. Bendice a cada persona que me ve, Señor, del otro lado de la pantalla. No sé si lo hace de día, de noche, no sé si lo hace, Señor, en su casa o fuera de ella, en este país o en otro, pero bendíceles en gran manera. Obra milagros, abre esas puertas y trae la respuesta, Señor, que muchos de ellos están esperando. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar con nosotros, por llegar hasta el final. Y recuerde que si se puede oír la voz de Dios, Dios le va a hablar. Dispóngase para que lo haga. Comparta nuestro video, dé like y ayúdenos a que otros también sean bendecidos. Recuerde que todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Colombia. 5 de la tarde, hora de Colombia, tenemos nuevo video. Así que próximo viernes nos vemos. Qué bueno que está con nosotros. Recuerde, lo mejor de Dios está por venir.